The increasing cases of political corruption never ends in Latin America. It is quite significant that the most recent survey conducted by the Sociological Research Department of Spain, published in January, emphasizes that corruption among authorities and social security of the region is the issue that concerns Latin Americans the most. However, the worst wave of corruption in Latin America in recent years took place in Peru around the 90s. In fact, the problems continue today, with new cases of corruption looming before an election, an unfortunate reality that calls for a cleanup of political institutions in Peru. The case that caught the attention of Reporters Without Borders, an international organization of independent journalists, is the one being discussed in the second anti-corruption tribunal. The mayor, Jesús María, Enrique Ocrospoma is being charged with crimes against the state, including willful embezzlement and fraud. Nevertheless, the mayor's luck may be running out after this group of independent journalists discovered a jewel of real estate of 640 square meters that local authorities have been searching for quite some time. The mansion is located in the exclusive neighborhood of La Planicie in the district of La Molina, Lima, Peru. The residence, valued at over $1 million, magically appeared in the property records of the mayor after being hidden for almost 3 years. Let us recall that in October of 2011, anti-corruption authorities pressed charges against Ocrospoma for misusing public funds for personal gain. The suspicion of real estate purchase in Lima, Peru, and the United States of America was evident, leading authorities to request information from the National Superintendents of Public Records and the International Police Organization. This is a record that SUNAR issued on October 14, 2011, which includes two properties in Miraflores and Jesús María, with respective parking lots. Besides, it is noted that some electronic items were duplicated but nothing on the property located in La Molina. What happened? Why was information kept secret? Who is behind the scenes? Still, there is more. The recent search in SUNAR shows that the mansion in La Planicie was purchased by the mayor of Jesús María, Enrique Ocrospoma, along with his spouse, Rosana Montero, on April 25, 2011, 3 months after his public work executive was caught receiving a bribe. Yo demostré la verdad, por eso estoy afuera. Y a mí me indigna que dicho señor, el señor Ocrospoma, siga haciéndose la víctima de algo que él mismo es culpable. Se le sacaba primero plata de 20.000 soles, 20.000 nuevos soles, y se hacían requerimientos. Pero llegó una vez que la OSI nos detecta. En el año 2010 la OSI nos detecta que las huellas de Aprovigem y la reja del Campo de Marte lo habían hecho trabajadores de la Municipalidad de Jesús María. But let us go back to the document issued by SUNAR. In order to purchase a mansion, Ocrospoma had to request a $200,000 loan from the Banco Financiero, socioeconomic of the municipality of Jesús María. Both parties agreed on a mortgage exceeding $500,000 before the notary González Vigil Balbuena. But where did the other $200,000 come from? To complete the $400,000 for the mansion, this is still unknown. Additionally, the document shows that on November 9, 2011, Ocrospoma gave the mansion in La Planicie to his two daughters, 5-year-olds and 9-year-olds, as part of a legitimate inheritance. At that time, the market price of the mansion was 306 soles and 478, approximately $110,000. Hence, in the boom of construction in Peru, the property sank $290,000 in value in only 7 months, unusual. Una entidad tan seria como la Contraloría de la República no puede dar un abanico de posibilidades de declaración vía valor real, valor de tasación o valor arancelario. Lo único que vale en el mundo de la economía libre de mercado es el valor real. Y yo creo que en el mundo, todos tenemos una idea clara de lo que valen nuestros bienes, porque todos estamos en el mundo moderno enterados de lo que valen nuestros bienes o tenemos un cierto rango, pero pedirle que me pongan el valor autoavalúo o un valor de tasación es entrar en problemas. Al cabo de unos meses en un sillón edilicio, un alcalde sabe lo que valen todas las propiedades de un distrito, o por lo menos tiene una gran noción. Yo he notado que la mayoría de alcaldes se escudan en el valor de autoavalúo. ¿Qué objeto tiene escudarse en un valor bajo? Si el valor real es mucho más alto y cada año va subiendo o va variando.
Es un primer enfoque negativo, es un error completo. Hay alcaldes que están declarando cifras que no son reales en ningún punto, ni siquiera como valor arancelario, menos como valor de tasación y menos como valor real. Ese es un primer enfoque grave que yo encuentro en este sistema. Hay una disparidad completa, una falta de coherencia en los valores. Nadie me va a decir que un estacionamiento vale 1.000 soles ni 700 soles. Un estacionamiento normal vale entre 5, 6, 7 hasta 20.000, 30.000 dólares vale un estacionamiento. Lógicamente los estacionamientos residenciales tienen el orden de 10.000 dólares. 10, 8, 7, 8, 9, 10, 10.000 dólares, 7.000, 8, no 1.000 soles ni 700 soles. Lo mismo podemos aplicar al tema de departamentos, al tema de casas, al tema de locales, al tema de stand o de terrenos. La propiedad inmobiliaria hace años que está boyante, está creciendo el valor, y todo el mundo, a raíz de las alzas, todo el mundo tiene noción de lo que valen sus bienes. Nadie puede pretender escudarse en valores arancelarios para disimular. ¿Qué disimula una persona? La persona tiene que decir la verdad, porque la verdad siempre va a salir a flote. What could have led the measure to include this mansion as part of inheritance, considering he's in great health, and the beneficiaries are still minors? For authorities, this could be related to the effective collaboration of Polyworks executive Roberto Yaja, who was free and revealed 9 other cases of corruption which Ocrospoma had knowledge of. Miren, el dinero son 130.000 soles mensuales. Multiplicamos por 12 meses, que son 1.400.000. Por 4 años son como 5 millones de soles, solamente que salían en ese momento así. Aparte que le daban departamentos por cada autorización de edificios de más de 3 pisos. Aparte que le daban su 10% de las obras. Como le dije un careo a la señora Cipión. A recent radiography of the heritage of Ocrospoma Peya, conducted by the journalistic portal Público, shows an 87 place in his real estate, aside from the property in La Planicie, which was not declared by the mayor in his real estate in 2008 and 2010. In 2014, with all the charges against him for corruption, his real estate only increased 145,608 soles, approximately $52,264. Perhaps the mayor forgot about the mansion he purchased in La Planicie, which he currently manages as a guardian of the minors. In these images, the mayor's spouse, Rosana Montero, is seen entering the luxurious house in the black SUV also owned by Ocrospoma. According to the journalistic portal, in the last 3 years, the value of his real estate does not match the total value deposited in the account. For instance, in 2012, 80,000 soles did not match. In 2013, 82,000 soles, and this year, 87,000 soles do not match. Ocrospoma Peya does not look the same. Justice has cornered him in an alley without an exit. These images correspond to the last hearings conducted by the Second Anti-Corruption Tribunal. This past Tuesday, the last hearing was conducted for the readings of testimonies in this corruption case. In the hearing, the Second Anti-Corruption Tribunal omitted the outdated evidence presented by the Major Stephens. A video where the City Works executive and collaborator, Roberto Yaja, rectified the charges against Ocrospoma. El señor Ocrospoma, cuando declara, va y le dice al juez: quiero presentar este video que salió Canal 2. El juez le dijo bien claro: lee el nuevo Código Procesal Penal. Existe en su momento en el cual tú tienes que presentar tus medios de prueba, tus medios probatorios. Ellos me dieron unas hojas, 2 hojas, en el cual querían perjudicar a varias personas, y varias personas que estaban en contra de ellos. Querían que lo limpien al señor Ocrospoma, decirle que era una mansa paloma, que era el inocente en todo. These statements were considered as part of an investigation conducted by the news programs in Medias Tintas of Frecuencia Latina, broadcast April 6, 2014. Bueno, hay un alcalde de un distrito de clase media que no la está pasando muy bien, que en todo caso está acusado y entra en un proceso judicial y podría incluso tener una prisión de 8 años. Y no competir. Entonces, estamos hablando del alcalde Ocrospoma. Tenemos una nota que hemos preparado aquí en Sin Medias Tintas y luego lo tendremos a él, por supuesto, para que dé su versión. Aquí está la nota. Este señor que ve usted ahí sentado con cara de ¿qué estoy haciendo acá? Es el alcalde de Jesús María.
y está sentado ahí junto con varios funcionarios y exfuncionarios municipales, no como testigo ni como autoridad. Está ahí sentado porque está acusado de peculado doloso por apropiación en agravio del Estado. Pero de pronto el testigo principal de todo este caso, el hombre cuyo testimonio dio inicio a este proceso, cambia de versión y dice que acusó al alcalde porque lo mandaron. Creo que ya llegó el momento de decir la verdad de las cosas. Cuando yo caigo detenido, ya en la misma policía anticorrupción, en la DICOCOR, ya llegaron los verdaderos responsables de toda esta pantorrimia. Llegó Ernesto Delonte diciendo que acuse al alcalde Enrique Ocrospoma. Llegó Carlos Bringas diciendo que lo acuse al alcalde Enrique Ocrospoma. Me decía, ¿sabes qué? Tú tienes que acusarlo, tienes que acusarlo. Immediately after this investigation was broadcast on a live transmission, the mayor congratulates the regulators Mónica Delta and Aldo Mariátegui for the elaboration of the report. Estamos aquí con el alcalde Ocrospoma, le damos la bienvenida y rápidamente su respuesta. En todo caso, ¿qué pasa con usted? ¿Tiene la conciencia tranquila o no? Claro que sí. Primero, para felicitar el trabajo de investigación. Creo que esto evidencia que hay una persecución, pero principalmente la persona que inicia todo esto, que es el señor Yaja, determina que todo esto es un tinglado político, todo esto es una persecución. ¿Qué es lo que evidencia? Que alguien que se ha desdicho, nada más que eso evidencia. No, pero evidencia que hay alguien que dice que, pero es que el asunto es mucho más grande, porque evidencia no solamente que se ha desdicho, sino que dice que todo esto fue un amarrado político. ¿Quién? Él mismo lo señala. ¿Quién es su rival? Del exalcalde, señala, sí, del exalcalde señala que era la pita más débil, donde el fiscal lo presiona. O sea, hay una serie de situaciones. ¿Usted está diciendo que Bringas es el que está detrás de esto? Él mismo lo ha dicho. However, all this was pre-manufactured. The truth about the video came to light this week. It was learned that the video was not recorded by a team of journalists from Frecuencia Latina, but by a cameraman from the municipality of Jesús María in December 2013. Furthermore, some municipality officials sent by Ocrospoma were present. Porque Canal 2 nunca en su vida, ni un equipo de investigación conversó conmigo. Fui yo, pero no fui solo, fui con otras personas que firmaron lo que estaba pasando. Firmaron a las personas que estaban ahí. ¿Quién estaba? Arturo Velázquez Vela, Germán Cañaris, el procurador municipal. To support his thesis, the effective collaborator Roberto Yaja presented this audio before the interview where he rectified the charges against the mayor was recorded. Le voy a enseñar otro video en el cual el mismo señor Arturo Velázquez Vela que dice: con esto tumbamos todo, con esto lo tumbamos todo, tienes que decirlo así como te está diciéndote, como está en la regla. Y miren, escuchen este audio. Ya, ¿qué fue? ¿Qué dicen? Está bien, van a escucharte mañana y si es verdad, vas a cumplirte. Ah, ya, pero tienes que decirles así las cosas, pero si no, ¿cómo también, pero Arturo? No, ya no, me dijeron que yo le dije, esto es lo que pasa que también se rompió mucho tu nueva posición, pues, ¿no? Pero dijeron, si bueno, como vamos a escuchar y va a ser, obviamente, claro, dice todo eso, obviamente le va a cumplir. Y viste si es que tienen ese contacto ahí con el juez para que también apoye, pero si no, puta, que mola chirola y pasé por la hueva todo. Sí, pues, pero están igual conversando, no van a sobrar nada, pero bueno, pero esa parte sí va a ayudar bastante cuando hagas eso, ¿no? O sea, como te dije, al pata lo vas a dejar sin piso, y bueno, está bien, dice que está correcto, y bueno, te van a escuchar nada más, y que todos vamos a estar muy atentos. Ya, ok, Arturo, entonces mañana, que Dios nos ayude. Ya, ok, Listo, compadre. ya, No, chao. de todas maneras, gracias por todo, ¿no, viejo? O sea, por todo lo que estás haciendo, ¿no? Ya, ok, Arturito. The ties between this news channel and Ocrospoma are more evident, taking into account that he opened and named a park after the owner of Frecuencia Latina, Baruch Picture, and transformed Proceres Park into a great television set for Channel 2, where the TV show contest Yo Soy is recorded. ¡Bienvenidos a Yo Soy al Parque! Estamos desde el Parque Próceres de Jesús María con la vuelta respectiva. In addition, there are large sums of tax money owed by the channel to the municipality that are overseen by tax officials. Days of freedom are numbered for Mayor Enrique Ocrospoma. The prosecution has requested 6 years behind bars for the mayor. Prosecutor Daniel Serna holds that under the new procedural criminal code, the sanction could double. The findings of the mention in La Planicie, along with the deviation of public works funds,
could aggravate the mayor's legal situation. Next Tuesday, September 17th, he could be sentenced for corruption, an outcome that could send him behind bars.